el Evangelio de Marcos 1, del 21 al 28. Este pasaje se titula Jesús expulsa a un espíritu maligno. Y dice, entraron en Capernaum. Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Este pasaje, mis hermanos, relata uno de los increíbles milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Capernaum. Capernaum era un antiguo poblado pesquero situado en Galilea, a orillas del mar de Galilea. Fue uno de los lugares elegidos por Jesús para transmitir su mensaje y para realizar también muchos de sus milagros. En los tiempos de Jesús, en Israel solamente había un templo, el de Jerusalén, pero en cada pueblo había una sinagoga, que es el lugar en el cual todavía se reúnen los judíos para estudiar las Escrituras, orar, adorar a Dios y ayudarse unos a otros. La palabra dice que apenas llegó el sábado, Jesús se fue a enseñar en la sinagoga de Capernaum y la gente se admiraba, se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Aquí vemos un contraste entre un desconocido y recién llegado joven llamado Jesús y los muy respetados y casi venerados maestros de la ley o escribas. Ambos enseñaban las Escrituras, pero solo Jesús enseñaba con autoridad. Según el diccionario, una de las acepciones de autoridad es el prestigio y crédito que se reconoce a una persona por su legitimidad o por su conocimiento en alguna materia. Vemos entonces que la autoridad está ligada a la legitimidad. Legítimo es algo cierto, genuino, verdadero o auténtico. Entonces surge una pregunta: ¿qué era eso tan especial que hacía que Jesús tuviera autoridad en la enseñanza? Fundamentalmente tres cosas, mis hermanos. Primero, Jesús enseñaba del Padre con perfecto conocimiento de Él. Jesús no fue negligente ni improvisado en su ministerio. Él sabía exactamente quién era y sabía exactamente lo que quería hacer. Por eso, Él se preparó a cabalidad, se preparó a conciencia para cumplir su propósito. Escudriñaba las Escrituras, meditaba en ellas y tenía largas jornadas de oración y comunión con Dios. Esto le permitió conocer al Padre y enseñar con autoridad sobre Él.
En segundo lugar, las enseñanzas de Jesús estaban en perfecta armonía con sus actos públicos y privados. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús creía lo que enseñaba y vivía lo que predicaba. Sus enemigos nunca tuvieron una falta real por la cual acusarlo. Nunca. El amor, la sabiduría y la santidad del Padre estaban en Jesús. Esto también le aportó autoridad en la enseñanza. Y por último, Jesús se sometió en todo momento a la autoridad del Padre. De allí Él jamás se movió. No consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y obedeció, aún en los momentos de mayor angustia, dolor y desolación, mis hermanos. Por eso, ¿qué hizo Dios Padre? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Y dónde está nuestro Señor ahorita? Habita a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Sobre qué tema Jesús enseñó ese día en la sinagoga? Quisiéramos saberlo, mis hermanos, pero no sabemos. Posiblemente fue desde ese día en que las personas espontánea y voluntariamente empezaron a llamarlo rabí. Este título de rabí es un título de alto honor y respeto que significa mi grande, mi excelso. Este título no se lo daban a cualquiera, más bien algunos eruditos, maestros de la ley y escribas exigían ser llamados así porque querían honor y reconocimiento. Hermanos, la gran mayoría de los creyentes y de los aquí presentes sabe y acepta que debemos leer la Biblia y mantener comunión íntima con Dios para conocerle y hacer su voluntad. La gran mayoría sabe y acepta que debemos vivir lo que profesamos para no ser considerados hipócritas ante Dios y ante el mundo que siempre nos está observando. Pero son pocos los creyentes que aceptan que deben sujetarse a Dios como máxima autoridad y también a las autoridades por Él establecidas. Pocos entienden que solo quien se somete a la autoridad puede ser autoridad para otros. Esto sí que lo comprendió un personaje notable de las Sagradas Escrituras, que demostró una fe tan grande, a pesar de no ser judío. Él demostró una fe tan grande que conmovió el corazón del Señor y obtuvo finalmente su milagro. Este fue el centurión romano. Los centuriones eran oficiales escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y mando. Comandaban una centuria conformada por unos 80 hombres más o menos. En comparación con la organización militar actual, el rango de centurión sería el equivalente al de comandante. Los centuriones eran individuos de elevada posición social y extremadamente importantes, mis hermanos. A ellos se les podía encargar puestos de gran responsabilidad. Muchos de ellos administraban regiones de provincias, sectores de ciertas provincias en donde eran los máximos representantes del poder romano. Lucas 7 nos habla de un centurión muy especial. Este hombre había oído hablar de Jesús y seguramente se interesó en saber quién era este hombre y cómo era que hacía milagros y prodigios. Sus palabras en los versos, en Lucas 7, versos del 7 al 8, nos indican que el centurión, por gracia, discernió la autoridad de Jesús en base a su experiencia militar.
Él sabía, como centurión, él sabía que tenía autoridad porque se sujetaba a sus autoridades y sabía que Jesús hacía milagros estando sujeto al Padre, porque así lo proclamaba el Señor. En esos momentos, este centurión necesitaba un milagro de sanidad para un siervo que él apreciaba mucho y que estaba muy enfermo. Pero este militar era un hombre humilde, mis hermanos. La humildad no tiene nada que ver con la posición social, ni tampoco con la situación económica de las personas. Tiene que ver con la actitud del corazón. El centurión no se consideró digno de que Jesús entrara en su casa y mandó a decirle en Lucas 7, del 7 al 8, envió a decirle el centurión: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Qué convicción esta del centurión, ¿no? En otras palabras, él estaba diciendo a Jesús: Señor, solo da la orden y el milagro será hecho, porque tú tienes autoridad y yo sé que las órdenes de la autoridad se cumplen. El centurión no tuvo duda alguna sobre la legítima autoridad de Jesús para predicar y hacer milagros, y fue más allá. Él reconoció la fuente de esa autoridad, el Dios Todopoderoso. Esta fe asombró a Jesús, mis hermanos, porque provenía de una autoridad militar romana que seguramente desconocía las Escrituras, desconocía las profecías mesiánicas y desconocía las obras maravillosas que había hecho Dios en favor de su pueblo Israel. Es triste saber que muchas personas se han apartado de Dios, de la iglesia, o tienen ataduras por no someterse a la autoridad. Se complacen en que les obedezcan, pero ellos mismos no quieren obedecer. Pero no olvidemos, mis hermanos, que el primer pecado que se cometió fue el orgullo, y el segundo, la rebelión contra la autoridad. El infractor cayó del cielo como un rayo después de haber ocupado un sitio de honor en la corte celestial. Tengamos cuidado, mis hermanos. Volviendo a Marcos 1, decíamos que en la sinagoga la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús. Esta enseñanza fue tan poderosa que por sí sola provocó la expulsión de un espíritu maligno con todos sus subalternos, porque ese espíritu no estaba solo, no actúan solos. Jesús no tuvo que hacer un rito para exorcizar al hombre. Tampoco se dirigió expresamente a él para liberarlo. No, Jesús solamente enseñó. Y sea lo que haya enseñado, esta enseñanza hizo el milagro, cumplió su propósito. Las Sagradas Escrituras en sí mismas tienen un poder inmenso, porque los que estamos aquí sabemos que la palabra de Dios es viva. Y todo lo que es vivo produce vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La poderosa palabra de Dios, transmitida con autoridad, forma una combinación perfecta que desata un poder inigualable, mis hermanos. Y en relación a eso, esa misma palabra está a nuestro alcance. Y a todos nosotros se nos ha dado autoridad.
pero debemos ejercer esa autoridad como es debido, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y está escrito que así, aún cosas mayores que las que hizo nuestro Señor, podemos hacer nosotros para gloria y honra de su nombre. Amén. Pero ¿qué hacía un hombre con un espíritu maligno en la sinagoga? Habíamos dicho que la sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían para orar, para leer las escrituras, aprender de ellas, para adorar a Dios, para ayudarse mutuamente. Y se supone que los espíritus malignos se deleitan solo en los bares, en los prostíbulos, en los casinos y en lugares afines. Pero el hecho, mis hermanos, la realidad es que estos seres malignos son más fieles en venir a la iglesia que muchos creyentes. Es así. ¿Por qué? Porque ellos son fieles a su perversa causa, que es la de robar, matar y destruir. La obra maligna que estaban haciendo esos seres, esos espíritus malignos en la sinagoga, debe haber estado muy avanzada, porque mientras Jesús enseñaba, el espíritu maligno reclamó: ¿por qué te entrometes? Dice. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Tengamos siempre en cuenta que Satanás intenta destruir la obra de Dios por todos los medios. Pero los ataques que recibe la iglesia desde adentro son los que hacen más daño. Hacen más daño que los que la iglesia recibe desde afuera. Una persona se debilita espiritualmente más cuando se siente afectada por hermanos de la fe que por gente mundana. ¿Sí o no? Es así. Cuando yo era soltera, me acuerdo, iba a un centro juvenil cristiano que era liderado por misioneros norteamericanos. Allí pues nos entretenían a los jóvenes haciendo actividades que edificaban, ¿no? Como estudiar la Biblia, hacíamos comida, entregábamos a los necesitados, llevábamos provisiones también a sectores de escasos recursos económicos. Y ahí había un chico con el que nos llevábamos bien, pero de un rato a otro él quiso que seamos más que amigos. Quiso que seamos novios, enamorados. Y yo no le correspondí porque él era un poco menor que yo. Y eso no me cuadraba. ¿Qué pasó? Que él se enojó. Y luego en cada oportunidad que tenía me atacaba. Como en el mundo a mí no me han atacado por una razón de esas, ¿no? Nadie en el mundo me había hecho eso, así que dolió, mis hermanos, dolió. ¿Y qué hice yo? Dejé de ir, me aparté, no fui más. Pero hay personas que no solo se apartan del grupo, sino que se apartan del Señor, se apartan del camino correcto por cosas como esta. Tengamos cuidado, mis hermanos, y no seamos piedra de tropiezo para nadie. En todo el mundo, especialmente en Europa, cada día están cerrando más y más iglesias. En Holanda, más del 65% de las iglesias han cerrado en la última década y muchas están en el mismo camino. El enemigo siempre querrá utilizarnos para perjudicar el reino de Dios, pero nosotros no debemos permitírselo. La murmuración, la crítica, la envidia, la falta de perdón no debe existir entre los hermanos de la iglesia. La única voz que debemos escuchar es la voz de nuestro Señor. Nuestro Señor no le permitió al espíritu maligno argumentar sobre nada. Tajantemente le dijo: cállate, sal de ese hombre. Y el espíritu tuvo que salir. Se fue sacudiendo al hombre con violencia, dando un alarido de rabia y de impotencia, pero se fue.
y la gente pasó de estar asombrada porque Jesús enseñaba con autoridad a estar aterrada por esa misma autoridad con que Jesús sometía a los espíritus malignos. El verso 28 dice que como resultado, la fama de Jesús se extendió rápidamente por toda Galilea. Pero no era fama lo que el Señor quería, sino el arrepentimiento de las personas. Lamentablemente, en el poblado pesquero de Capernaum, pocos se arrepintieron a pesar de esas enseñanzas poderosas y de esos milagros increíbles que hizo Jesús. Por eso está escrito que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que el castigo para Capernaum. Qué triste. Dios está hablando en esta noche, mis hermanos. Él quiere que cada uno de nosotros analicemos nuestro corazón y nos pongamos a cuentas. Cerremos nuestros ojos, ¿sí? Cerremos nuestros ojos y reflexionemos sobre esta palabra que ha dado el Señor en este día. Hasta el día de hoy, ¿cuánto nos ha enseñado el Señor? Hasta el día de hoy, ¿cuántos milagros ha hecho por nosotros? Ha hecho alrededor de nosotros. ¿Y qué hemos hecho nosotros con lo que hemos recibido? Hoy el Señor vuelve a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Dios. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.